Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos. Hola Aníbal, Luis, Gaby, Blanca, bienvenida Leticia. Hola Jorge, Carla. Vamos a empezar a ver esta última y tercera parte acerca del tercer mandamiento, ¿no es cierto? Acerca de cumplir votos y juramentos. Entonces, vamos a empezar por los votos. Si un hombre hace un voto a Yahweh o hace un juramento que impone una obligación sobre sí, no debe faltar a su promesa, debe cumplir todo lo que ha salido de su boca, dice Bamidbar en el capítulo 30. Entonces, si un hombre o una mujer hacen cualquier promesa para Elohim, para sí mismos o para su prójimo, ellos tienen que cumplir y honrar su palabra, ¿sí? Ya que la promesa hecha en el reino de Elohim denota su madurez para cumplir el compromiso. Por lo tanto, cuando hacemos una promesa, un voto o un juramento, ¿sí? Lo cual no necesita ser una cosa formal, basta con comprometerse, automáticamente nos colocamos en la posición de ser una persona de palabra. Tenemos que cumplir lo que dijimos y por lo tanto a cumplir lo prometido. Si lo que salga de tus labios cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto a la Adón Yahweh Elohim, lo cual has prometido con tu boca. Nadie te obligó a hacer eso, ¿no es cierto? De manera que lo vas a hacer, lo vas a cumplir, ¿no es cierto? Como vos mismo te comprometiste. Esto está en Devarim 23. Entonces, si un hombre hace una declaración inapropiada, él debe hacer una restitución, ¿no es cierto? Sobre todo si ha hecho una declaración difamatoria. Ese es el caso más que se aplica a este caso, ¿no es cierto?, a este tema. Él se ha atado legal y moralmente a Elohim, ¿no es cierto?, haciendo esa cosa negativa. Si una mujer sigue viviendo bajo el cuidado de su padre y hace una declaración inapropiada o habla una palabra a la ligera o realiza un voto, su padre, que es su cubierta, ¿sí?, porque es el cabeza de la familia, al oírlo puede prohibirlo o cancelar sus promesas inapropiadas y restaurarla de retorno a los principios del reino. Las mujeres tenían que estar sometidas a la cabeza, lo cual dentro de todo es una buena garantía de no decir pavadas, ¿no es cierto?, de no estar haciendo promesas que después, que se pueden llegar a hacer en un momento de entusiasmo y después no pueden llegar a ser cumplidas. Hola Magnolia, bienvenida. Entonces, la mujer tenía esta cubierta, el hombre no, evidentemente, porque el hombre justamente era el tipo de Mashiach, ¿no es cierto?, de la cabeza. Entonces, dentro de la representación de Mashiach con la novia y de Yahweh con Israel, ¿no es cierto?, el matrimonio, en el matrimonio físico terrenal, el hombre representa a Mashiach y es la cabeza. Entonces, el hombre se ocupaba de respaldar o rechazar los votos inapropiados de su mujer o sus hijas, ¿sí? Ahí esa era la cuestión, ¿no es cierto? Lo mismo sucedía con una mujer casada, ¿no? El marido hacía exactamente esto. Y de esa manera podía anular el voto. Por lo tanto, el voto ya no sería una atadura para estas mujeres. Pero si esos hombres no respondieran, no cubrían a sus mujeres, ¿no es cierto? Podían hacerlo en el mismo día, tenían que hacerlo eso. O sea, si estaban de viaje, por ejemplo, y la mujer prometía algo, ya era, ¿no es cierto? Entonces la promesa ahí quedaba y sería una atadura, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no es cierto? Porque lo que promete la mujer siempre influye al marido y viceversa. Entonces, y al mismo tiempo porque siendo el hombre la cubierta, iba a ser hecho responsable por Yahweh de las palabras de su esposa o hija. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabras delante de Elohim. Este es un consejo que hoy por hoy sería muy útil que todos lo pusiéramos en práctica realmente, ¿no es cierto? Porque Elohim está en el cielo y tú en la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras, ¿sí? Entonces las palabras parece como que pesan más aquí en la tierra. Cuando haces un voto a Elohim, no tardes en cumplirlo porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. El Padre es bien directo, ¿no es cierto? No permitas que tu boca te haga pecar y no digas delante del mensajero de Elohim que fue un error. No digas, no, me pasó, o sea, no sabes lo que me pasó, y empezamos a relatar y poner un montón de justificativos, ¿sí? No mintamos, porque eso es una mentira, ¿sí? Entonces dice, no digas delante del mensajero que fue un error. ¿Por qué
ha de enojarse Elohim a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Esta es la consecuencia de prometer algo y no cumplirlo. Y encima justificarse, ¿no es cierto? Acá es todo una torta que tiene un montón de capas y termina con una crema que hace que él se enoje tanto como para que destruya la obra de las manos, ¿no es cierto?, de la persona. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Elohim. Esto dice Eclesiastés en el capítulo 5. ¿Qué sucede si una persona hace un voto o un juramento y no cumple o honra entonces la palabra que ha hablado? La escritura es muy clara, ¿no es cierto? Ya que nos atamos mediante las palabras que hablamos. Lo que hemos dicho es... Es una cadena que nos amarra hasta que cumplamos con lo dicho. Entonces, mejor pensar bien las cosas, como está diciendo, ¿no es cierto? Y valorar todo antes de abrir la boca. Algunas personas tienden a pensar acerca de los votos los votos solamente se hacen durante ocasiones formales, que son cosas que o se firma un papel o se hace una solemne promesa delante de las cámaras o algo muy solemne, ¿no es cierto? Muy formal y lleno de requisitos, ¿no es cierto? O como una promesa de matrimonio inclusive, son ese tipo de compromisos. Sin embargo, muchos han fallado en darse cuenta que pronunciar una promesa a Elohim o a otra persona, una promesa simple, es un voto que conlleva una fuerza poderosa detrás de ella, ¿sí? Porque está ligada a la palabra emitida. ¿De dónde sale esa palabra? De nuestro interior. ¿Qué hay dentro de nosotros? Entonces ya sabemos que estamos haciendo las cosas en el nombre de Mashiach, ¿no es cierto? No podemos estar emitiendo cheques en blanco todo el tiempo. Acá tenemos una forma práctica en que esas cosas se viven. Si el creyente promete algo, sus palabras se convierten enseguida en ataduras mientras no lo cumpla. Por lo tanto, el pueblo de Elohim tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, como lo dice también, y continuar según sus palabras desde el principio hasta el fin. Una vez que habló, está hablado, no puede arrepentirse, ¿sí? Poner por obra una promesa es una práctica fundamental de la fe en Yahshua. Si no cumplimos las promesas que hemos hecho, entonces ellas se convierten en falsas profecías. Estamos hablando falsedades. Las promesas. Muchos hacen votos sin pensar en el compromiso de sus palabras. Ellos dicen cosas como, por ejemplo, te voy a llamar en cualquier momento, en la semana te llamo, nos vamos a juntar, sí, nos juntamos y comemos, o nos juntamos y charlamos, o esto es una promesa, ¿no es cierto? Te lo prometo, sí, yo te prometo, quédate tranquilo, lo vas a tener a tiempo, te llamo en un rato, ¿no es cierto? Contá conmigo, el sábado estoy ahí, ¿no es cierto? Toda una serie de cosas, todo este tipo de situaciones, la vivimos todos los días, ¿no es cierto? Y todo el mundo tiene un montón de ejemplos en su cabeza acerca de estas cosas. Lamentablemente, muchos de estos votos son realmente promesas vacías, ya vienen vacías. No es que, me pasó algo, realmente me pasó algo, ¿no es cierto? Porque puede realmente suceder algo. Yo iba para tu casa, choqué y terminé en el hospital. Bueno, evidentemente sucedió algo que la otra persona va a perdonar esa cosa. Pero ya la promesa normalmente en estas cosas sale vacía. La gente no tiene la menor intención, desde el momento en que está abriendo la boca y hablando, sí lo voy a hacer, no tiene la menor intención de hacerlo. Se está tratando de sacar de encima a esa persona molesta que lo está incomodando. Básicamente esa es la postura en línea general. Hola Viri, bienvenida. Hola Jorge. Entonces, estas cosas ya salen vacías desde el interior de las personas. Después existen promesas, votos y juramentos personales como en una pareja, no te voy a lastimar nunca más, no te voy a dejar nunca más, no voy a volver a hacerlo, los hijos a las madres, bueno, me voy a sacar buena nota, ¿no es cierto? Voy a llegar a casa a tiempo, sí, aquí hasta qué hora, a las 10, bueno, a las 10 estoy en casa. Todas esas cosas, ¿no es cierto? Que todos nosotros tenemos una gran lista de ese tipo de transgresiones a lo largo de nuestra vida, ¿no es cierto? Promesas sin cumplir son formas de excusas. Y eso se va terminando, se va convirtiendo a la larga en nuestro modus operandi, se va incorporando tanto a nuestra naturaleza que terminamos siendo lo que vendemos, ¿no es cierto?, engañadores y mentirosos. Entonces, ya que Yahshua es fiel para cumplir su palabra,
con nosotros. De igual manera, nosotros tenemos que ser veraces con Elohim y con nuestro prójimo. Nosotros estamos representando a Elohim, tenemos que recordar siempre esto. Esta es además la esencia del amor, hacer lo que decimos. Si yo amo a la otra persona como me amo a mí misma, entonces lo mínimo que tengo que hacer es respetar la palabra que le di, ¿no es cierto? Como hijos del Elohim viviente, una promesa se convierte en profecía, entendámoslo bien claramente, o en un acto prometido entre dos partes. Un pacto, perdón, prometido entre las dos partes, ¿no es cierto? Un pacto de común acuerdo. Como sus embajadores en la tierra, hablar una promesa nos vincula al reino de Elohim eterno e inmortal. O sea, ¿quién está como respaldo nuestro? ¿A quién le van a ir a cobrar, por así decir, ese cheque en blanco que yo estoy emitiendo? Entonces, no es así la cosa. No guardar las promesas nos convierten a nosotros en contenedores o vasijas vacías completamente, ¿no es cierto? No servimos más para nada, estamos vacíos, somos aire. Por lo tanto, su nombre y su reino son mal representados, ¿sí? Estas cosas que estamos haciendo son mentiras y las mentiras ya sabemos que están en la otra vereda. Los votos y juramentos quebrados, además, son una actitud negligente que hiere a los demás. Ciertamente, las palabras vacías pueden crear situaciones horribles, desagradables, sí, que causan que la otra persona lleve las cargas generadas por una promesa quebrada. Hay diferentes formas en que las otras personas pueden llegar a reaccionar a una determinada cosa. Los padres pueden prometerle algo a los hijos y después dejarlo sin importancia, ¿no es cierto? Pero para los hijos eso es súper importante, es un mundo, ¿no es cierto?, de cosas. De la misma manera, a lo mejor tenemos como pequeño una cosa que para la otra persona es sumamente importante. Entonces no podemos medir a los demás con esa medida de, bueno, como a mí no me importa, él tampoco le importa. Si me lo pidió, evidentemente le importa. Entonces necesito responder justamente en la medida de la expectativa de la otra persona, como si fuera para mí, como si yo lo deseara como la otra persona lo desea. Así de simple, ¿sí? Entonces, cuando el pueblo de Elohim representa mal la palabra, ellos se convierten en personas no confiables, ¿sí? Son personas en las cuales no se puede confiar, son no fidedignas y son impredecibles. Y la gente empieza a alejarse, dejar de pedirles que hagan cosas. O sea, es simple, si a alguien se le pide todos los días una misma cosa y la hace mal, la hace negligentemente o no la hace, uno llega al momento en el cual deja de pedir, deja de contar con esa persona porque esa persona evidentemente no presta. Entonces, quebrar los votos y los juramentos son un reflejo de no valorarnos a nosotros mismos. Esa es la parte importante. ¿Cómo nos miran los demás después de que estamos quebrantando juramento tras juramento? Nos miran así, dice otra vez. Entonces nos estamos transformando en una basura de persona. Eso debe ser también un aliciente para que nosotros empecemos a prestar atención a todas estas cosas, ¿no es cierto? Es no valorarnos a nosotros mismos y además la falta de respeto a la otra persona, ¿sí? Los cuales son la acción de un espíritu carente de amor. ¿Sí? La persona que se maltrata a sí misma y maltrata al prójimo, evidentemente esa persona no tiene amor. La falta de respeto es una forma de idolatría a sí mismo, ¿sí? De rebelión a la autoridad y de decepción del corazón, ciertamente. Hay mucho vacío en toda esa forma de actuación. La deshonra a uno mismo y a los demás se convierte en una fortaleza, finalmente, porque vemos que estas cosas, sabemos que crecen, se acomodan, se asientan y se convierten en un comportamiento que se va a fortalecer a lo largo de la vida, justamente. Por eso se crean fortalezas, ¿sí? Y esto crea un fruto de desconfianza, de falta de honestidad y de falta de respeto, ¿no es cierto? Y por lo tanto es todo lo contrario al fruto del Ruach HaKodesh, evidentemente, ya que nuestra palabra no es más nuestro compromiso, no es más confiable y no es más válida. Entonces es como que estamos en el reino, medio que estamos ya en el borde a punto de caernos afuera del plato, ¿sí? No se puede establecer una relación sobre una sábana de expresiones, promesas o excusas vacías. Si estamos delante de un planeta entero que hemos tapizado de esas cosas, no podemos establecer ninguna relación. Llega un momento en que ya no hay para dónde esconderse o qué excusa usar esta vez. Si nuestra palabra no es nuestro compromiso, seremos personas inestables. Además, nosotros mismos nos volveremos inestables, porque ese mismo comportamiento redundante lleva a un vacío interior, porque no existe nunca la satisfacción de haber sido útil,
de ver simple y sencillamente la felicidad de la otra persona que recibió lo prometido, lo bien que uno es recibido cuando hace las cosas correctamente, ¿no es cierto? Dentro de las posibilidades y todo bien. Entonces falta esa retroalimentación también a la persona, y la persona termina andando de tristeza en tristeza por la vida, ¿sí? Si nuestra palabra no es nuestro compromiso, entonces vamos a ser inestables, tristes, patéticos, poco confiables en todos nuestros caminos, ¿sí? Como aquellos que son llamados de doble ánimo, ¿no? En las escrituras. Aquellos que están atrapados en el ciclo que estoy comentando, que no son capaces de guardar sus promesas, saben que seguir lo que ellos dicen puede traer sanidad, ¿no es cierto? No solo a ellos mismos, sino también a los demás. Si ellos van y cumplen realmente, van a empezar a recibir sanidad para ellos mismos, van a empezar a reparar la situación en la que están, y además van a traer sanidad a las otras personas también. Estamos en deudas con cosas que hemos prometido y no cumplido, y que han herido a otras personas. Bueno, esa es una deuda que necesitamos empezar a tener en cuenta, y dentro de las posibilidades que tenemos, no siempre existe la posibilidad de reparar cosas, sobre todo cuando son muy antiguas. A lo mejor la persona se murió, se mudó, o no sabemos, no tenemos ni idea de dónde vive. Dentro de lo posible, insisto, tratar de repararlas, no solo para los demás, sino también para uno mismo. Eso también es sanidad para nosotros mismos, y es muy necesaria tener esa sanidad, porque esa sanidad nos trae una conciencia limpia delante de Yahweh, lo que nos da la posición correcta para poder colocarnos en su presencia. Solamente de esa manera podemos elevar oraciones que prevalezcan. Entonces, somos llamados a ser reconciliadores de su palabra. ¿Sí? Cuando nuestro testimonio es acorde con nuestro compromiso, lo que yo digo es lo que yo hago, ¿no es cierto? Me vuelvo confiable. Esto edifica la confianza y el respeto. ¿Y a quién le van todos esos créditos? A Mashiach, evidentemente, a Yahweh, ¿no es cierto? El hecho de estar comprometido a las palabras que hablamos significa que somos obedientes y rápidos para ejercitar nuestra salvación a través del arrepentimiento y la santificación también, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo los juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Adonai Yahweh. Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus transgresiones, para que la iniquidad no les sea causa de tropiezo. Echen de ustedes todas sus transgresiones que han cometido, y adquieran un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrían de morir, oh casa de Israel? Ciertamente yo no quiero la muerte del que muere, dice Adonai Yahweh. Arrepiéntanse entonces y vivan. En Yahezkel 18, y en Jacob, Santiago, dice: acérquense a Elohim y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen sus corazones, ustedes indecisos. Aflíjanse, lamenten y lloren, que su risa se convierta en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Yahweh y él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, habla mal de la Torá y juzga a la Torá. Y si tú juzgas a la Torá, entonces no eres practicante de la Torá, sino juez. Hay un solo dador de la Torá y juez, quien es poderoso para salvar y destruir. Pero ¿quién eres tú para juzgar a tu prójimo? Todas estas cosas son cosas complicadas, ¿no es cierto?, que implican nuestro comportamiento y la forma en la cual nosotros estamos representando a nuestro Adón. Hola Johnny, bienvenido. Excusas, justificaciones y razonamientos que son lo que ponemos, ¿no es cierto?, para justificar nuestras mentiras. La naturaleza del ser humano es querer ser aceptado por los demás, ¿no es cierto? Como creyentes, si el corazón no está completamente entregado a Yahshua, vamos a tender a depender cada vez más de la opinión y aprobación del hombre, evidentemente, ¿no es cierto? Si no nos basta con la aprobación de Mashiach, vamos a tener que rellenar, que encontrar ese relleno que mismo que hoy mencionaba, esa retroalimentación que es indispensable en algún otro lugar, ¿sí? Lo correcto es guardar una relación con Elohim y vivir por medio de su palabra, ¿no es cierto? Si la conducta del creyente no es consistente con su confesión de Yahshua, ¿no es cierto?, y no guarda las promesas hacia Elohim, a sí mismo y a los demás, entonces en esencia está respaldando la deslealtad y la mentira. ¿Qué sucede si el creyente es cuestionado entonces referente al fruto de su caminar y su primera respuesta es una reacción negativa? Mucha gente, uno le muestra las cosas así, ¿no es cierto?, y se enoja, ¿no es cierto? Yo creo que todo el mundo ha tenido alguna de estas experiencias, ¿no es cierto? Uno confronta a la otra persona con
lo errado que está cometiendo, y la persona se da vuelta, echa un erizo, más o menos, y nos llena de púas, ¿sí? Si es que ellos reaccionan, ¿no es cierto? Tiene falta de perdón, amargura, y todavía tienen ídolos, ¿no es cierto?, que pueden estar enraizados en su corazón. Evidentemente todas estas cosas están ahí presentes. Vivir con la culpa que no ha sido tratada puede llevar a adicciones físicas incontrolables, ¿sí? Como todas las drogas que conocemos, ¿no es cierto? El alcohol, cigarrillo, pornografía. Hay muchos tipos de adicciones, no solamente las más conocidas, ¿no es cierto? Y estas cosas llevan a enfermedades. Ciertamente, sí, ya que uno no puede edificar una vida sobre cortinas de humo, arena movediza y mentiras, ¿sí? Entonces esta vida nunca va a estar correctamente edificada, y esa persona va a empezar a tener también enfermedades, como está escrito en Devarim. ¿Qué hace que la persona tienda a culpar a otros como si ellos fueran la razón por la que esa persona está enojada, ¿no es cierto? Si la persona se da vuelta y le grita al otro como si el otro fuera el que está equivocado, ¿no es cierto? Eso es una reacción que uno se queda medio fuera de lugar, ¿no es cierto? Pero muchas veces esa es una acción defensiva, ¿no es cierto? ¿Pero qué hace que se ponga a la defensiva acusando a los otros, controlando a los otros, tratando de controlar o condenando a los otros, ¿no es cierto? Las justificaciones y las excusas son un mecanismo de defensa que los hace responsables delante de Elohim, ¿sí? Si el creyente determina hablar por detrás, con excusas, con autorracionalización, autojustificándose, no, porque mira cómo y esto y lo otro, y se empieza a poner justificaciones a sí mismo para su mala conducta, ¿no es cierto?, que mucha gente lo hace, demuestra un corazón que no está completamente entregado a Yahshua, ¿sí? Ellos están aún defendiéndose a sí mismos, defendiendo la carne, están defendiendo su postura, se han ofendido con la otra persona, ¿no es cierto? Y en esa postura se están ocupando de sí mismos, ¿sí? Él o ella aún no han entrado completamente en la santificación, lamentablemente, porque el camino del desierto es el de la exposición constante de nuestra carne. Cada vez que nosotros vemos esas cosas debemos detenernos y decir: ¿qué es esto? Tengo que tratar con esto. Esto es algo que hay que operar rápido, ¿no es cierto? Y en ese camino tenemos que estar siempre dispuestos, ¿sí?, a analizar todas las situaciones. No es solamente la otra persona. En todas las situaciones necesitamos preguntar claramente: ¿será que yo no estoy equivocado? ¿No es cierto? Que no, o sea, vamos a analizar las cosas, porque puede también que suceda eso, pero aún cuando yo no estuviera equivocado, también mantener la razón por encima de las cosas, de todas las cosas, y mantener una postura de irreconciliabilidad tampoco es lo que corresponde, ¿sí? Entonces hay que analizar todo, ser crítico, excusándose o evitando responsabilidad de no mantener sus palabras para los demás es un pecado. Estamos defendiendo una situación que ya estaba equivocada, ¿no es cierto? Entonces, por otro lado, tampoco se trata de colocar toda la culpa en nosotros, porque puede que no sea el caso, pero hay casos y casos, y eso depende de cada situación. No podemos analizarlas ni hacer un manual que contemple todos los casos del planeta. Sí, la guía del Ruach siempre determina la verdad de las cosas. La gente busca a menudo maneras de justificarse para continuar con su conducta, para poder seguir con esa conducta que estaba llevando, ¿no es cierto? Y seguir llevando esa conducta implica no ser castigado. Evidentemente, ¿no es cierto? Porque la persona sabe perfectamente que está en el borde de ser castigada, por eso se defiende, ¿no es cierto?, de esa manera normalmente agresiva. Si los creyentes tienen buenas intenciones, pero son adictos a excusas habituales bajo determinadas circunstancias, a una incapacidad crónica para concluir proyectos, o son incapaces de mantener sus promesas, ¿no es cierto? Se comprometen a hacer algo y no lo hacen nunca. Si esto es crónico, ya es preocupante, ellos tienen un problema espiritualmente arraigado, y esto es algo que se necesita revisar, ¿sí? Pero ellos no pueden excusarse como si no pudieran ayudarse a sí mismos. No tienen el derecho de decir eso, esperando que los demás los acepten como algo que no puede ser evitado. Ay, yo soy así, entonces listo, todo el mundo me aguanta. Más o menos esa es la cosa, ¿sí? Por esa razón Elohim continúa exigiéndoles que rindan cuenta, no les va a permitir ese tipo de postura, ¿sí? Esto es porque el pecado no tiene excusa ni la va a tener nunca, así se espera de nosotros que lo evitemos y modifiquemos nuestra conducta. Las excusas habituales, las palabras incumplidas y vacías son disfuncionales, es decir, ellas no funcionan correctamente.
¿sí? Eso es una cosa que es disfuncional, una cosa que no está funcionando como debería. Si ellas no ganan a los incrédulos, representan mal a Yahshua, y su rúa que está viviendo en nuestro interior, ¿no es cierto? En el interior de esas personas. Entonces nosotros, como hijos, tenemos que honrar a nuestro Padre, ¿no es cierto? Son todos los mandamientos que ya estuvimos viendo. Él espera que sus hijos tomen la iniciativa y respondan respetando sus palabras al obedecerlas. Si cualquier actitud nuestra lo va a dejar mal parado, mal plantado delante del mundo, nosotros deberíamos detenernos en seco y no importa lo que esa situación ocasione a mi persona, ¿sí? Tomar la iniciativa es lo que honra al Padre realmente, y esto es lo mismo para nosotros. Yahweh ya nos ha declarado su palabra, nosotros ya la conocemos, y cuando nosotros tomamos la iniciativa y respondemos de acuerdo a su palabra, ¿sí? Esto le da honra. Quiere decir que sus hijos están creciendo, que están aprendiendo. ¿Qué padre no se pone orgulloso cuando el hijo hace solito alguna cosa que hasta poco tiempo atrás le costaba? Todos los padres se ponen orgullosos. La persona quería tener orgullo, que se haga poner orgulloso a su padre, porque entonces él mismo va a tener esa retroalimentación, ¿no es cierto? Cuando andamos en su palabra, la Biblia dice que estamos caminando en su justicia, y este es el camino de santidad. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh nuestro Elohim, como Él nos ha mandado, dice Devarim en el capítulo 6. Cuando nosotros mantenemos nuestros compromisos y promesas, se genera una significativa garantía de bendiciones y prosperidad, ¿sí? Porque Él lo ha prometido. Quebrar nuestra palabra crea una notable retirada de esas bendiciones. Algunos razonan que el costo de ser honesto puede ser muy alto y adquieren ese hábito, ¿no es cierto?, de mentir de forma leve. Y así producen un estilo de vida comprometido en apariencia, solamente en la cáscara exterior, ¿no? Mientras tratan de ganar el favor de otros que los rodean. En los conflictos, estas personas tibias tienden a dejar las cosas tal como están, normalmente, y se escapan. Si algunos simplemente se levantan y salen de la habitación pensando que eso va a resolver sus problemas, por lo menos los va a resolver, y que va a dejar a los otros tranquilos, ¿no es cierto?, esperando que la tensión desaparezca. Generalmente los deja completamente histéricos y desagradables, porque las cosas no resueltas siempre se terminan pudriendo, ¿no es cierto? Esta clase de razonamiento no viene de un corazón puro. Lamentablemente es así, porque no se confronta el pecado como lo que es, tanto el propio como el ajeno. En una buena situación, obviamente, ¿no es cierto? No agarrándose de los pelos, no es necesario agarrarse a piñas para resolver las cosas, pero la cuestión es sí confrontar las cosas con la verdad que contienen. Como un razonamiento como eso, la culpa siempre va a ser su constante compañero, ¿no es cierto? El compañero de viaje, porque siempre va a permanecer culpa en todas partes, porque no hay nada que esté correctamente encerrado. Las excusas, las justificaciones y los razonamientos propios son todas formas de perjurio, o sea, mentir en el juramento, ¿sí? Cuando el creyente comience a ser honesto consigo mismo y con Yahweh, a pesar del costo del compromiso, a pesar de que no siempre sea agradable, va a parar de mentir y va a comenzar a tener una real experiencia de corazón. Pero a cada uno le viene la tentación cuando su propia pasión lo arrastra y lo seduce. Luego la pasión, después de haber concedido, da a luz al pecado, y el pecado, una vez que se lleva a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen, dice Jacob, Santiago, en el capítulo 1. Hemos sido hechos a imagen de Elohim, ¿no es cierto? Si no impartimos a Yahshua, lo representamos mal. No me voy a cansar de decir estas cosas. Muchos no se dan cuenta que los votos, juramentos incumplidos, los van a atar y los van a aprisionar. Las promesas vacías impiden las bendiciones de Elohim. Por lo tanto, tenemos que pensar muy cuidadosamente la gravedad de nuestros pensamientos y mucho más nuestro hablar. Porque en el pensamiento podemos volver atrás, pero una vez hablado, ya no hay forma de volver atrás. Dice en varios proverbios, ¿no es cierto? La boca del justo es una fuente de vida, pero la maldad cubre la boca del malvado. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Hay quien habla rudo como estocadas de espada, pero el habla del justo es sanidad. O sea, siempre se está reivindicando el uso correcto, ¿no es cierto?, de la palabra, porque la palabra
permitida es una cosa muy importante, es una cosa que nos trae sanidad. Los creyentes necesitan decidir elegir el comportamiento correcto. Este sistema nos disculpa a todo. El sistema no le importa absolutamente nada. Cuanto más nos hundamos, mejor para el sistema, ¿no es cierto? Pero no es así con nuestro Padre. Entonces necesitamos decidir qué tipo de vida vamos a llevar. ¿Sí? No podemos seguir llevando la vida liviana que llevamos a medias cuando todavía estábamos mucho más insertados en el sistema, ¿no es cierto? Es la obligación moral y una promesa para Yahshua de justamente corregir nuestra conducta. Lo hemos prometido todos en el momento en que creímos en Yahshua y lo aceptamos como Adón, ¿no es cierto? La restitución comienza volviendo a donde se inició la deshonra para restaurar el honor justamente, primeramente a Elohim, que es a quien le faltamos la palabra, y después a nuestro prójimo, como dije, en todas las medidas en que se pueda, porque no todo es restaurable. Y finalmente con uno mismo. Yahshua siempre estará presto para aplicar la gracia, la sanidad, que es la santificación y la restauración. Y eso es el camino que necesitamos recorrer de manera lo más rápido posible si es que queremos participar y ser parte de su ejército de oración y de su ejército básicamente, ¿no es cierto? Porque no podemos presentarnos ante el trono si estamos llenos de deudas y de errores y cosas que todavía necesitamos sanear. El único factor que impide nuestro caminar en Yahshua es nuestra alma. Si no es la esposa del esposo, ni los hijos, ni los yernos, ni el vecino, la gente del trabajo, no. Ellos no son los responsables por nuestras faltas. La palabra de Elohim apunta a nuestro corazón. Todas las faltas que cada uno tiene están adentro de uno mismo, no las tienen los demás. Y no somos pobres víctimas que fuimos obligadas a reaccionar de esas maneras tan terribles en que reaccionamos tantas veces porque nadie nos puso un revólver en la cabeza. Las promesas vanas y todas las excusas que usamos para protegernos a nosotros mismos vienen del enemigo, ¿sí? Pero nosotros vamos y las aceptamos. Ahí está el problema, porque podemos pasar por la tentación, la cuestión es no caer en la tentación. El orden impío que sale de nuestros pensamientos, de nuestra mente, nuestra boca, es lo que nos ata. Eso es lo que termina atándonos completamente. Necesitamos actuar de acuerdo a las promesas de su palabra, ya que nuestras acciones van a revelar el reino en el que confiamos. ¿En cuál de los reinos estamos confiando? ¿En el suyo o en el nuestro? ¿O en el del otro? Necesitamos prestar atención a esas cosas. Israel hizo un pacto con Yahweh y prometió todo lo que Yahweh ha dicho, eso haremos, ¿no es cierto? Recordamos eso que ya lo estudiamos. Pero Israel quebrantó su promesa. Las escrituras dicen, y los israelitas hicieron lo que era ofensivo a Yahweh, adoraron a los Baalín y olvidaron a Yahweh, el Elohim de sus padres, quien los había sacado de la tierra de Mitzrayim. Siguieron otras deidades de entre las deidades de los pueblos a su alrededor y se postraron ante ellas, provocaron a Yahweh. Olvidaron a Yahweh y adoraron a Baal y a las Astarot. Entonces Yahweh se enojó con Israel y los entregó a saqueadores para que los saquearan. Los entregó a sus enemigos por todos lados y no pudieron mantenerse delante de sus enemigos. Si vamos atrás de ídolos, pasa esto. No pensemos que los ídolos que tenemos son solamente estatuitas. Ay, no me arrodillé delante de ninguna estatuita. Tú ya pasaste mintiendo toda la vida. Es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuáles las cosas que Él nos dice que nos van a suceder? En todas sus campañas, la mano de Yahweh estaba contra ellos para su fracaso. ¿Alguien reconoce su situación? Como les había declarado Yahweh, les había jurado Yahweh, y estaban en grande aprieto. Son todas las cosas que nosotros mismos hemos cometido y que hasta ahora nos negamos a restaurar. Entonces Yahweh levantaba capitanes que los libraban de aquellos que los saqueaban, ¿no es cierto? Cuando ellos empezaban a clamar. Pero ellos no hacían caso a sus capitanes tampoco. Se extraviaban tras otras deidades y se postraban ante ellas. ¿Sí? Estuvieron prestos para apartarse del camino que habían seguido sus padres en obediencia a los mandamientos de Yahweh. No hicieron lo bueno. Cuando Yahweh les levantaba capitanes, Yahweh estaba con el capitán y los salvaba de sus enemigos durante la vida del capitán, porque Yahweh se movía con pasión por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los hostigaban. Pero cuando moría el capitán, volvían a corromperse, aún más que la generación anterior, siguiendo a otras deidades, adorándolos y postrándose ante ellas. No omitían ninguna de sus prácticas ni de sus malos caminos. Entonces Yahweh se enojó contra Israel y dijo, como esta nación ha quebrantado la alianza que les ordené a sus padres y no me ha obedecido, yo por mi parte no volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Yahoshua cuando murió.
declaró Yahweh en Shoftim en el capítulo 2. Sabemos cómo fue toda la historia en la época de los jueces, ¿no es cierto? Como podemos ver, quebrantar nuestra palabra nos condena, desobedecer siempre nos condena, ¿sí? Quebrantar nuestra palabra es una forma de desobediencia. Cuando faltamos a nuestra palabra estamos diciendo que Yahweh es mentiroso, ¿sí? Ya que nosotros lo estamos representando, yo puedo ser mentiroso, él también puede, ¿sí? Y eso va a hacer que él nos entregue en las manos del acusador, porque no tendrá por inocente a alguien que toma tan livianamente su nombre. Como podemos ver, somos nosotros mismos los que atraemos las maldiciones sobre nuestra cabeza. No necesitamos ningún vecino que venga a maldecirnos. Con nosotros alcanza y sobra. No hay un Hasatán me persigo, tengo mala suerte, ni ninguna excusa que podamos ponernos. Somos nosotros mismos los causantes de nuestra propia desgracia, de nuestro propio estado. Entonces, ahora que Él nos está abriendo los ojos a todas estas cosas, necesitamos empezar a revisar nuestras vidas, a ver todos esos detalles, todas las cosas que el Ruach nos va moviendo a sacar hacia afuera, porque necesita limpiarnos. Absolutamente nada de lo que hacemos o decimos pasa sin dejar un impacto en el universo, y deberíamos ser mucho más cuidadosos, porque lo que esté equivocado va a tener que ser pagado. Votos erróneos o contrarios a las escrituras. Si sabemos que un voto es inmundo o inmoral, deberíamos anularlo, deberíamos ni siquiera deberíamos votar, hacer ese voto. Pero bueno, podemos haber hecho un voto cuando todavía éramos incrédulos, ¿no es cierto? A muchos les ha sucedido. Hola Katy, hola Marta, bienvenido, hola Javier, bienvenido. Entonces, podemos haber realmente hecho alguno de esos votos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a dar unos ejemplos de votos inmundos. Votos hechos a dioses o diosas falsos, ¿no es cierto? Por ejemplo, a la reina de los cielos. Votos contra la ley, que son comparables al juramento de los 40 hombres que se propusieron no comer ni un bocado hasta haber matado al apóstol Shaul, ¿no es cierto? Eso es contra la ley, directamente. No matarás, no asesinarás, no confabularás para matar a una persona. Bueno, transgredieron todo. Votos apóstatas que siguen el modelo de las enseñanzas del demonio, ¿no es cierto? Por parte de hombres que hablan mentiras, que prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que participen con ellos en acción de gracias. O sea, todo ese tipo de falsas doctrinas, básicamente, ¿no es cierto? Votos que han sido, yo pertenecía a alguna secta, me hicieron hacer algún tipo de voto de castidad o algo por el estilo, ¿no es cierto? Ese tipo de votos no son válidos en cuanto a que son votos que nosotros podemos y debemos cortar con ese tipo de votos. Parece obvio que quizá tengamos que anular, ¿no es cierto? Algunos votos hechos en el pasado. Creo que muchos ya han pasado por esa etapa, ¿no es cierto? La hemos hablado ya en la parte de cara. Ese tipo de cosas necesitan ser anuladas, ¿no es cierto? Sobre todo al principio de la vida del creyente, porque mientras no estamos anulando esas cosas, las puertas quedan abiertas y los demonios no es que queden exactamente igual que antes, pero como ellos saben que nosotros no sabemos, siguen paseando, ¿no es cierto? Una cosa así, por así decir. Siguen pasando todos los días por la vereda y te dan las mismas órdenes que te daban antes, y la gente de adentro que no sabe dice, entonces todavía no me lo saqué, ¿no es cierto? Más o menos es esa la postura. Tenemos que estar cerrando las puertas y hacer todas esas cosas. Lamentablemente no son cosas que se enseñan, y mucho menos a los nuevos, ¿no es cierto? A los recién nacidos, de manera que la gente anda andando a los tumbos, por así decir. En ese sentido es necesario anular votos que hemos hecho, anular muchas cosas, cerrar muchas puertas, ¿no es cierto? Pero en lo que se refiere a votos que no atentan contra las escrituras, no se puede buscar ningún pretexto para anularlo. No es, yo morí, nací de nuevo, así que no te pago lo que te debo. No, no es de esa manera para nada, ¿sí? Porque algunos han llegado hasta divorciarse con esta excusa. No es un chiste, podemos reírnos, pero no son chistes, ¿sí? Las escrituras nos dicen que debemos ser fieles a nuestros votos y juramentos, desde que los mismos no sean contrarios a nuestro Creador. Si en nuestra ignorancia hicimos votos que eran contrarios, esos votos serán eliminados por la sangre de Mashiach, ¿no es cierto? Pero en caso de que no sea nada del otro mundo, una cosa normal, cualquier otro tipo de compromiso, van a seguir manteniéndose, y nuestra obligación de cumplirlo también. De lo dicho, entonces, también se deduce que tenemos que meditar bien antes
parte de hacer nuevos votos en nuestra adoración. Ya que hemos cometido tantos errores antes, tenemos que ir con cuidado. Y Él nos pide que vayamos con cuidado. Él dice, es mejor que no hagas ningún voto hasta el día que sepas perfectamente, lo cual puede llevarte varios años. Pero nosotros salimos y decimos, ay, te prometo, y le hacemos un montón de promesas, ¿no es cierto? Tenemos que cumplirlas, ¿sí? No se deben utilizar para inducir a una persona que haga algo, por ejemplo, aumentar el tiempo que dedica a la oración, o inclusive cosas mucho más mundanas, como evitar que se excedan las comidas. Muchas personas hacen estas pavadas también. Yahshua no objetó todos los juramentos, ¿sí? Como ya lo estudiamos, ¿no es cierto? Como los juramentos que se hacen en tribuna, pero fijó un límite para los juramentos indiscriminados, como dijimos, ¿no es cierto? También oyeron que se les dijo a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás a Yahweh tu juramento. Pero yo les digo que no juren de ninguna manera, ¿no es cierto? Ni por el cielo, porque es el trono de Yahweh, ni por la tierra, porque es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Esto lo vimos en el capítulo anterior, ¿no es cierto? Él dice que no juren de ninguna manera, que no juren de ninguna manera por esto, por aquello, juro por esto, juro por aquello, ¿sí? Eso es lo que Mashiach estaba diciendo. Si se tienen que comprometer, comprométanse, evidentemente, ¿no? Nosotros vivimos una vida interactiva en la cual necesitamos entrar en compromisos con las otras personas. La cuestión es no jurar por estas cosas a las cuales los judíos estaban tan acostumbrados en aquella época. ¿Por qué adoptó esta postura? Justamente por eso. Los juramentos de los fieles de esos tiempos a menudo eran condicionales, ¿no es cierto? En oración solemne le prometían a Yahweh cosas como los votos, ¿no es cierto? Si me ayudas con este problema, voy a hacer esto y aquello, ¿no es cierto? Para vos. Pero Yahshua le dijo, si le piden alguna cosa al Padre, Él se las dará en mi nombre. Lo dijo bien claro, ¿no es cierto? Claro, estamos en otra época, ¿sí? Estamos en una época después de que él recibió el nombre sobre todo nombre. En vez de recomendar a los fieles de su época que hicieran votos condicionales, Yahshua aseguró, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Esta confianza en el nombre, en la posición de Yahshua, en nuestra posición en Yahshua, ¿sí? También debería consolar a cualquiera que todavía se sienta culpable por no ser capaz de cumplir, aunque lo intente, lo que le prometió a Elohim y reflexivamente con sus labios. Continúe intentando. Continúe intentando, no desista. Por consiguiente, si bien no hay por qué tratar a la ligera los votos pasados, no solo podemos orar en el nombre de Yahshua, sino también solicitar a Yahweh que aplique el valor de su sacrificio que nos ha rescatado en favor de nuestros pecados, suplicarle perdón en nombre de Yahshua y capacitación para poder cumplir nuestros votos, ¿sí? Así podemos recibir la plena seguridad de la fe, pues los corazones se nos han limpiado por rociadura de una conciencia inicua, dice Ibrim en el capítulo 10. Ahora vamos a pasar a hablar un poco, porque ya hemos hablado de estos 3 capítulos, hemos hablado todo en el aspecto individual, ¿no es cierto? En el aspecto personal. Hola Gerardo, bienvenido. Vamos a pasar a hablar un poco en el aspecto corporativo, porque como podemos ver, todo ese tipo de cosas tienen implicaciones que son directamente personales, ¿no es cierto?, para nuestra conducta, pero nosotros somos llamados a ser representantes de Yahweh sobre la tierra, ¿no es cierto?, y estamos preparándonos, estamos entrenando para llegar a ser reyes y sacerdotes, con lo cual habrá implicancias ministeriales y gubernamentales. Entonces necesitamos aprender a aplicar estas cosas en el medio corporativo, enseñarlas a los demás y impartir justicia llegado el momento. El tercer mandamiento establece entonces el camino de la justicia perfecta en el reino. Es la ley fundamental que rige todo el sistema de justicia, así que prestémosle atención. La clave del éxito de todo el sistema judicial para cualquier nación que implemente las leyes del reino, que pretende implementarlas, que es lo que supuestamente vamos a hacer durante el milenio, ¿no es cierto? Entonces nos muestra la manera de Elohim obtener justicia, ¿no es cierto? No solo para unos pocos, no solo por un tiempo, ¿no es cierto?, por un poquito, sino en cada disputa que pueda presentarse ante un tribunal de justicia y en cualquier momento de la historia. Suena asombroso, vamos a ver cómo funciona. En primer lugar, vamos a hablar un poquito rápido acerca de las maldiciones. La mayoría de las maldiciones se hacen fuera del carácter y la mente
mente de Elohim. Sabemos que no debemos maldecir, ¿no es cierto? Por lo tanto, son profanas. Sin embargo, algunas maldiciones se han hecho de acuerdo con la mente de Yahweh. Vemos esto en Bereshit 3, donde Elohim maldijo a la serpiente. Fue él, ¿no es cierto?, el que hizo esto directamente en el pasuk 14 y también a la tierra en el pasuk 17. Él los puso bajo maldición. Porque poner bajo maldición es poner a la gente bajo castigo. El tema de las maldiciones y los tiempos de las maldiciones lo vamos a estudiar en otro momento porque corresponde a otra cosa. Pero ya podemos ir entendiéndolo los que han estudiado la serie de la cebada, el trigo y las uvas, ¿no es cierto? En Devarim 28, con respecto a las maldiciones de la ley sobre los desobedientes, también es mencionado. Y también lo vemos en la maldición de Noah sobre Canaán, ¿no es cierto? En Bereshit, en el capítulo 9. El tercer mandamiento prohíbe la invocación del nombre de Elohim con un propósito deshonesto o ilegal que sea contrario u hostil a Elohim y a su voluntad. Si estamos hechos a imagen y semejanza suya, ¿no es cierto? Como tales, nuestras palabras tienen un nivel básico de autoridad que a menudo no entendemos ni creemos que sea posible. No le prestamos atención ni le damos la importancia que tiene, ¿no es cierto? Es como un nene que está jugando con el Rolex de papá y para él es un relojito y nada más, una cosa así. No conoce la medida exacta, el valor de lo que está en sus manos. Estas maldiciones impías realmente liberan espíritus malignos. Cuando se hacen maldiciones impías, por ejemplo el caso de Bilam, ¿no es cierto?, de Balaam, ese tipo de maldiciones realmente liberan espíritus malignos, abren puertas y están capacitados de acuerdo con el peso de la intención espiritual. En breve vamos a estar estudiando acerca de guerra espiritual y vamos a aprender un poco más a fondo acerca de estas cosas, pero primero tenemos que terminar con otras. Si estas maldiciones no se rompen y se anulan, continúan afectando al mundo de manera indefinida, ¿no es cierto?, moviéndose de persona a persona y de generación en generación. Y de persona a persona también tienen diferentes niveles en los cuales se va asentando, como ya dijimos, se hacen fortalezas, ¿no es cierto? Empieza como, la primera vez me costó, a la tercera ya no me importa, y después del 60avo asesinato ya soy un serial killer asumido. Una cosa así es más o menos, ¿no es cierto? Y ya no interesa absolutamente nada. Debido a que pocas personas entienden estas cosas lo suficientemente bien como para lidiar con ellas, pero gloria a él que está abriendo la comprensión a todo esto, el problema ha empeorado progresivamente a lo largo de los siglos. Podemos ver la decadencia, ¿no es cierto? Es bastante fácil y evidente. De la misma manera, las bendiciones liberan espíritus benignos. Al contrario, ¿no es cierto? Entonces, estos son los malajim de Yahweh, que son ayudados también por nosotros, con las bendiciones, con las oraciones que hacemos. Es importante que creamos, ya que entenderlo, racionalizarlo es difícil, sino que basta que lo creamos, que nuestras palabras emitidas tienen poder. Tenemos que mentalizarnos de ese asunto. Todo lo que decimos queda escrito en una piedra, por así decir. Imagínense que nuestras palabras se hacen piedra delante, ¿no? Imaginen el rocal que tenemos atrás nuestro, que vamos arrastrando de todas nuestras vidas, como para que entendamos la magnitud del peso de estas cosas. Y muchos no perciben que al emitir ciertas expresiones sin criterio, están declarando cosas que son manifiestas en un nivel espiritual. Acá, en este nivel material, es evidente que ninguna palabra se me va a hacer piedra acá delante de mi boca. No pasa por ahí, pero en el nivel espiritual sí. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista, simple y sencillamente. Este es un poder real que ha sido reconocido desde siempre por aquellos que lo han utilizado para sus bajos propósitos, justamente, no solamente por los creyentes. Los creyentes son todos unos supersticiosos y creen cada pavada, ¿no es cierto? No, los satanistas también siempre han creído en estas cosas, saben perfectamente que este es un poder real y siempre lo han reconocido. Y han estado lanzando maldiciones sobre personas como el caso de Bilam, ¿no es cierto?, que cité ahora, o como tantos brujos y hechiceros en la historia, saben perfectamente. Esto lo vamos a estudiar en breve en la otra serie. Ellos saben que ese poder es real porque ven el resultado de lo que declaran, ¿sí? Porque mueven cosas, por así decir, mueven el ámbito espiritual. Claro, ellos ¿qué ámbito espiritual mueve? El reino de Hasatán, evidentemente, ¿sí? Los demonios siempre utilizan a los que creen que están utilizándolos a ellos. En contraposición,
la bendición es justamente lo contrario, ¿sí? La liberación de los espíritus benignos de Yahweh que acampan alrededor de aquellos que les temen, ¿no es cierto? La bendición sacerdotal es el mejor ejemplo de cómo esto funciona, sobre todo cómo funcionaba en el Antiguo Testamento, porque declara claramente que a través de ella se coloca el nombre del Adón sobre su pueblo. Yahweh te bendiga y te guarde, Yahweh te mire con bondad y te favorezca, Yahweh te mire con aprobación y ponga en ti paz. Así pondrán ellos mi nombre sobre el pueblo de Israel y yo los bendeciré, dice en Bamidbar en el capítulo 6. Y hoy su nombre está en nuestro interior, como sabemos. Atención, porque tenemos al Ruach vivificante de Mashiach en nuestro interior. Cuanto más importante prestar atención a nuestro comportamiento, ¿no es cierto? Porque ya estamos mezclados hasta cierta medida. Juramentos en un tribunal de justicia. Todos los juramentos en un tribunal de justicia bíblico invocan el nombre de Elohim como testimonio de la verdad, de algún testimonio que se va a dar, de algo que se va a decir, ¿no es cierto? Eso significa que todo testimonio en una sala de corte, ¿no es cierto?, debe ser la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, literalmente, ¿no es cierto? Y así me ayude Elohim. Por el contrario, si alguien da un testimonio engañoso, incompleto, falso, lo que sea, el declarante puede ser procesado. ¿No es cierto? Nuestras leyes inclusive pueden llegar a procesar a una persona. Si se comprueba que la persona mintió, esa persona va a tener que responder a un proceso, ¿no es cierto? No es que, se va, bueno, está listo, me agarraste, ni nada más. No, va a tener que responder a un proceso, ¿sí? Aunque debería ser por blasfemia, ¿no es cierto? Dentro del reino sería por blasfemia, por decir en esencia que Yahweh es testigo de mi mentira. Eso es lo que se está declarando en esa situación, ¿no es cierto? Porque los hombres juran por uno superior a ellos, y un juramento que se da como confirmación es para ellos el fin de toda reclamación. Así deberían ser las cosas. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier disputa o controversia entre las dos partes, donde no pueden encontrar un acuerdo, pueden acudir a los tribunales y hacer un juramento diciendo que el testimonio es verdad absoluta. Una persona que no tenía forma de probar, ¿no es cierto? Como una cosa, iba y juraba que lo que estaba diciendo era verdad. Y esto tenía que poner fin a la disputa. Si, por ejemplo, en Bamidbar 5 vemos que si un hombre está celoso porque está convencido que su esposa tenía una aventura con otro hombre, esto ya lo estudiamos en otro caso, sin embargo, no tiene pruebas reales, porque no la vio, no la agarró infraganti ni nada, solamente su sospecha, puede llevarla a la corte de los cielos, la tiene que llevar delante del sacerdote, y si ella persiste en decir que era inocente, ella tenía que jurar en el nombre de Elohim que era inocente, tomaba las aguas amargas, que era una especie de símbolo, ¿no es cierto?, del acto que estaban realizando, y el asunto quedaba en manos de Yahweh. Eso es llevar todo al tribunal superior. Cuando acá no se puede resolver, lo llevamos allá encima, ¿sí? Entonces, él podía llevarla a la corte divina, literalmente, a través de los sacerdotes, que eran los ministros de Yahweh, y exponer su acusación, que es una sospecha, porque es una acusación que no tiene pruebas, ¿sí? Ella niega las acusaciones, el sacerdote administra el juramento, invoca el nombre de Elohim, y habiendo hecho esto, el juramento termina la disputa porque se pone en manos de Elohim mismo, y él determinará cómo, cuándo y dónde. Él sabe, ¿sí? Entonces, esto requería que el marido dejara el asunto en las manos de Elohim, literalmente, ahí se acabó todo, ¿tá? Porque de momento, esa mujer sigue siendo inocente. De esta manera, el hombre debía permitir que él probara la culpabilidad o inocencia de la esposa, ¿sí? Entonces, Yahweh, en este caso, en Bamidbar, la ley está diciendo que si ella realmente fuera culpable, Yahweh la convertiría en estéril, la haría estéril, realmente. Y esa sería la prueba de que esa mujer había, sus sospechas eran verdaderas, por así decir. Esta ley fue muy mal entendida, ¿sí? Muy mal aplicada, sobre todo durante la Edad Media, una práctica de juicio por prueba, ¿no es cierto? Las tétricas ordalías, que eran formas de torturas terribles, ¿no es cierto? Mediante la ordalía se dictaminaba, atendiendo a supuestos mandatos divinos, la inocencia, culpabilidad de una persona o cosa, libros, obras de arte, lo que fuera, no era solamente porque atacaban todo. Acusada de pecar o de quebrantar las normas jurídicas. Consistía en pruebas que en su mayoría estaban relacionadas con torturas causadas
por el fuego o por el agua. Las ordalías eran ordalías de agua o de fuego, donde se obligaba al acusado a sujetar hierros candentes, introducir las manos en una hoguera, permanecer largo tiempo bajo el agua. O sea, si alguien sobrevivía o no resultaba demasiado dañado, se entendía que Dios lo consideraba inocente y no debía recibir castigo alguno. Esta era la prueba de los que tenían que amarse los unos a los otros. Y de estos juicios se deriva la expresión poner la mano en el fuego, justamente. De ahí sale, ¿sí? Para manifestar el respaldo incondicional a algo o a alguien. La expresión prueba de fuego también deriva de acá, es una prueba de fuego. Y poner la mano en el fuego era estar absolutamente seguro de que Yahweh iba a respaldar esa situación, como lo hizo en el caso de los amigos de Daniel, ¿no es cierto?, en el horno. Por ejemplo, podían atar una piedra a una mujer y lanzarla al río, creyendo que si era inocente, él la haría flotar, ¿no es cierto? Yahweh haría que flotara y se iba a salvar. En otros casos, sí, podían quemar a la gente en la hoguera, ¿sí? Creyendo que si los acusados eran inocentes, no arderían, ¿no es cierto? Una cosa así. El juicio medieval por ordalía presumía culpabilidad a menos que Elohim interviniera, ¿sí? Mientras que en la justicia bíblica los sospechosos son considerados inocentes a menos que Elohim intervenga mostrando lo contrario. Es hora de que aprendamos a no ser comandados y a aplicar lo que están diciendo las escrituras, sino permitir que venga un cualquiera a decirnos cómo es que tenemos que aplicar las leyes de la Torá. El punto es que un juramento en el Tribunal de Justicia Bíblico debe poner fin a una disputa. El marido celoso debe dejarlo en las manos de Elohim y abstenerse de más acusaciones hasta que ella fuera, si ella quedaba estéril, entonces quedaba demostrado, ¿no es cierto? Y esa sería su consecuencia, y no la pena de muerte, que muchos han asumido, ¿no es cierto?, sino hacerla estéril y nada más. Esta es la forma en que se administra justicia. No tomamos justicia por mano propia, sino que la dejamos en manos de Yahweh, literalmente. Las limitaciones de la justicia son bastante obvias en cualquier corte de la ley terrenal, ¿no es cierto? Hoy por hoy sabemos que no es una justicia perfecta. Ninguna nación jamás ha ideado un sistema mediante el cual se haga justicia en todos los casos, ¿no? Es imposible. No importa qué tan bueno sea el sistema, qué tan buenas intenciones tengan todas las partes que intervengan, siempre hay hombres inocentes condenados y hombres culpables que son encontrados inocentes. Siempre sucede. No vayamos siquiera a decir que está comprado y que está vendido. Por buenas intenciones que haya, muchas veces el criterio humano no es el de Yahweh, y además no sabemos todas las cosas. Si bien es cierto que los buenos jueces, las buenas leyes reducirán la cantidad de injusticias en una sala de corte, ciertamente existe un problema mayor, ¿no es cierto?, que es la evidencia y la confiabilidad de las personas que testifican. Y este es un problema bastante importante, ¿sí? Esto, junto con la falta de evidencia causada también por los que se niegan a testificar. Este es un problema. Hoy por hoy hay personas que se niegan a salir de testigos en un caso, y con esa posición están danificando, ¿no es cierto?, el curso de la justicia. Para bien o para mal no interesa, pero simple y sencillamente están reteniendo información. Las escrituras proporcionan la manera de eliminar todos estos problemas e instituir justicia en cada caso entre los hombres. El principio básico que es fundamental para la plena justicia es este: cada vez que la verdadera justicia no es posible en una corte terrenal o donde la justicia es pervertida, ya sea por maldad, por falta de evidencia, ¿sí?, los hombres tienen el derecho de apelar a la corte celestial. Y ahí se termina el caso. Todo ser humano, ¿no es cierto?, que esté bajo la corte de Yahweh, tiene el derecho de apelar a la corte de Yahweh como última instancia, ¿no es cierto? Pero también sepa que se está colocando en las manos de un Elohim vivo. Entonces hay que tener cuidado con lo que pedimos. En otras palabras, los tribunales terrenales no son los más altos tribunales de la tierra. Eso necesitamos entenderlo, porque todo este tipo de cosas van a estar en funcionamiento durante el milenio. Va a haber tribunales ciertamente terrenales, porque las naciones van a seguir estando. Sin embargo, va a haber un tribunal que va a ser supremo en ese sentido, ¿sí? Un juramento reconoce la existencia de Elohim y vincula la verdad del testimonio verbal de la persona que lo está haciendo con el carácter de luz y verdad del Elohim que se está invocando,
¿sí? Se está vinculando, están agarrando las dos puntas y haciendo un moñito, las están amarrando a las dos, ¿sí? Por lo tanto, mentir bajo juramento es atribuir esa mentira al Elohim, que es el testificador que ha sido invocado, ¿no es cierto? El sistema judicial, al ser una función gubernamental, reconoce a Elohim como soberano según el primer mandamiento, de esta forma. La gravedad del perjurio, entonces, no se basa simplemente en su efecto sobre los hombres en la tierra, sino en la profanación del nombre de Elohim. Nuevamente todo vuelve y todo se centraliza en él, no lo mal que nos sentimos nosotros los hombrecitos, sino en lo que estamos haciendo con su nombre, ¿sí? Por esta razón todo perjurio es un pecado contra Elohim, así como para con los hombres también, ¿no es cierto? También causamos daños a nuestras víctimas con las mentiras. Todo el testimonio de la corte se da bajo juramento, ¿sí? Como lo indica el tercer mandamiento. Si bien esto tiende a hacer que las personas tengan un poco más de cuidado para dar un testimonio que sea verdadero, ¿no? Para no estar jurando en falso, la verdad nunca queda garantizada, porque siempre habrá alguien que realmente no crea que sí hay un Elohim que se importa de lo que esta persona va a hacer, ¿no es cierto? Si está jurando verdadero o falso. Siempre habrá algunos que piensan que él no existe directamente, sabemos perfectamente, y otros que creen que no se importa y no se envuelve en los asuntos mundanos de los hombres de la tierra. Si estas personas no dicen la verdad, ha llegado el caso porque no se importan por el juramento, ¿sí? El trabajo de los jueces terrenales es discernir esto, básicamente. Sin embargo, los jueces también están limitados, son humanos, al final de cuentas, ¿no es cierto?, en su capacidad para determinar la verdad a partir de las mentiras. No es fácil, solo pueden emitir un juicio de acuerdo con la evidencia y el testimonio de que disponen, ¿no es cierto?, y que sea verdadero también. Entonces, por lo tanto, la justicia que dispensan puede ser injusta, lamentablemente. Esa es la falencia de toda cosa humana, ¿sí? Y eso es independiente de su propia integridad y competencia. Pueden ser muy competentes, muy íntegros, tratar de hacer lo mejor que pueden, y aún así hay cosas que se les escapan porque no dependen de ellos mismos. Por esta razón el juez debe reconocer sus propias limitaciones, apelando a Elohim por justicia al final de cada caso judicial. En una época se hacía. Hoy casi lo están sacando de todas las cortes, ¿sí? El juez debería orar y entregar todo el testimonio en las manos de Elohim para su revisión y para su juicio final. Que estas cosas sean aprendidas para cuando implementemos las leyes durante el milenio. Por lo tanto, incluso si el juez terrenal comete un error, o si se ha restringido la justicia por falso testimonio, falta de evidencia, lo que sea, lo peor que puede pasar es que la justicia se retrase, porque ha quedado en manos del juez justo, ¿no es cierto? De cualquier manera, la justicia va a esperar la acción divina y él se ocupará y él sabe cómo hacer las cosas y cuándo, ¿no es cierto? Pero se hará justicia, ciertamente, porque se ha dejado en sus manos. Esto puede ocurrir durante el tiempo de la vida de la parte culpable, puede suceder en el gran trono blanco, ¿no es cierto? Alguno puede parecer a veces que no ha sido castigado, ¿no es cierto? O indemnizado en la vida, pero lo será en su momento, ¿no es cierto? Esto requiere fe, evidentemente, en Elohim. Aquellos que no tienen esta fe son los que estarán insatisfechos con el sistema judicial de Elohim, que siempre requiere fe para todo, inclusive para estas cosas. Piensan que Elohim ayuda a los que se ayudan a sí mismos, son los que la mayoría de las personas piensan, ¿sí? Ellos son los que piensan que Yahweh es incapaz y no está dispuesto a hacer justicia, y por eso a menudo van a buscar tomar la justicia por manos propias, y piensan que él no puede hacer nada en la tierra excepto a través de la mano del hombre, y ellos se disponen a hacer esa mano enseguida, ¿no es cierto? Y hacen las cosas que hacen a su forma y bajo la carne, ¿no es cierto? Eso también es aplicable a nuestra conducta personal, evidentemente, ¿sí? Hay muchas cosas en las cuales nosotros necesitamos dar un corte final. Quieren dar un corte final a todas esas cosas que nos angustian, que no sabemos cómo resolver. Dejémosla en manos de la Corte Superior, que él hará justicia en el momento en el que él quiera. Tanto justicia, pongámonos, prestemos atención porque esto ya lo hemos hablado también. Si pedimos justicia, nosotros seremos los primeros juzgados porque el juicio comienza por casa. Así que estemos seguros de lo que estamos pidiendo, ¿sí? Pero si hay alguna cosa que realmente queremos dejar en sus manos, dejémoslo en sus manos, que él hará justicia en algún momento. Puede que dentro de nuestras vidas o puede que no, pero ciertamente él lo hará. Parece que se está cortando para variar. Entonces, una gran pregunta que surge es cómo vivir en una nación secular, como es el caso de todos nosotros, ¿sí? O que no respeta la ley bíblica en su sistema de justicia.
¿Qué pasa si una persona hoy es condenada injustamente? ¿No es cierto? ¿Qué pasa si una persona no puede obtener justicia debido a evidencia insuficiente, a que ha sido comprado el asunto, a cualquier cosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si el juez fue pervertido o obligado a emitir un veredicto que no es el que corresponde? ¿Sí? ¿Qué puede hacer una persona en el mundo de hoy, en este sistema, para obtener justicia? La mayoría de los casos son demasiado pequeños normalmente para llegar a un tribunal de justicia. De hecho, la mayoría de los casos sabemos que los resolvemos así, ¿no es cierto? Y no son casos que digamos, discutí con mi marido, discutí con mi esposa, ¿no es cierto? Y nada más. Me peleé con mi hijo. No, son cosas a veces que son un poco más complejas, un poquito más elevadas. Y que si fueran mucho más grandes, serían llevadas a la justicia, ciertamente. Si sufriéramos una estafa a nivel de una empresa, iríamos a la justicia. Pero si le prestamos 50 pesos al vecino y nunca más nos lo devuelve, normalmente no vamos a ir a la justicia por ese tipo de cosas. La mayoría de las veces las cosas son pequeñas para eso, ¿sí? Los hombres son difamados injustamente todo el tiempo en la vida diaria. Eso es una realidad, ¿no es cierto? El robo ocurre todo el tiempo sin que se haga justicia. Hay robos de todo tipo. La mayoría de nosotros simplemente absorbemos el costo y reeditamos la lista de amigos y tachamos, ¿no es cierto? Ningún caso es demasiado pequeño, sin embargo, para escapar del interés de Yahweh. Toda persona puede acceder a la Corte Suprema Elohim porque dice, así que acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos la gracia que nos ayude en tiempo oportuno. Hebrín en el capítulo 4. En otras palabras, todos tenemos acceso al trono de Elohim para recibir la gracia. La gracia es un término legal. ¿Sí? En cualquier disputa, un juez tiene que dar gracia a uno y condena al otro. ¿Sí? Ese es el veredicto de todo juicio. Eso simplemente significa que el juez falla a favor de uno y en contra del otro. Esa es la cuestión, ¿no es cierto? Gracia significa favor. ¿Sí? O una resolución favorable, por lo menos a la persona que está en la disputa. Por lo tanto, Hebrín 4 nos está diciendo que tenemos el derecho de acceder al trono de la gracia mientras buscamos un gobierno favorable de Elohim, ¿sí? Una solución favorable de su parte. La gente cree que la gracia es el perdón de todo pecado, ¿sí? Así que les basta creer ellos, acercarse al trono y pedir gracia, que es así, dame gracia, para que les sean perdonadas todas sus transgresiones, incluyendo aquellas de las cuales no se han arrepentido, y la cosa no pasa de esa manera. Gracia no es un caramelo que cubre toda la porquería que está abajo, ¿no es cierto? No es una camada de dulce que esconde todo, no se trata de eso, la gracia no funciona de esa manera. Esta, sin embargo, no es toda la historia. Necesitamos tener un poco de precaución. Primero, como ya dije, tenemos que estar absolutamente seguros de que estamos en lo correcto. Porque comparecer ante la Corte Suprema del Cielo significa que estamos automáticamente bajo juramento de todo lo que decimos y hacemos y hasta de lo que pensamos. ¿Tá? Entonces, consideremos bien las cosas y hablemoslo con él inclusive, consultémosle si es necesario, si le parece bien que hagamos lo que tenemos que hacer. En muchos casos hay algún fallo en ambos lados, ¿sí? El principal perpetrador de la injusticia siempre será condenado en la corte de Elohim, ciertamente, pero Elohim también juzgará a las dos partes de la disputa. Y si la otra parte, o sea, nosotros como acusadores, podemos estar mal en este asunto, pero tenemos 15 atrás, ¿cierto?, que nos condenan a nosotros, tal vez no convenga y necesitemos ir a revisar lo que está pendiente. En otras palabras, si me roban y no me satisfacen en un tribunal terrenal, puedo apelar mi caso ante el Tribunal Supremo. Pero Elohim también mirará mi propia vida y verá dónde he robado a otros, ¿no es cierto?, y me he salido con la mía. Y ya sabemos que robar no es necesariamente agarrar y nada más, ya lo vamos a ver en su momento. En esencia, si testifico contra otro hombre por robarme, Elohim me va a tratar igual con el mismo estándar de medida. Aprendí sobre la existencia de la Corte Suprema hace muchos años, pero no fue hasta que hice mi primera apelación que llegué a ver que Elohim me juzgó primero. Sí, ciertamente, ¿no es cierto? El primer lugar siempre empieza por casa y va a ver donde yo infringí la misma regla, no necesariamente contra esa persona, sino en otros casos, ¿no es cierto? Solamente después juzgó a las otras personas que habían cometido ese daño por lo que hubiera sido, ¿no es cierto? Entonces entendí las palabras de Yahshua: no juzguen para que no lo juzguen a ustedes, porque con el juicio con que ustedes juzgan,
con que ustedes juzguen, lo juzgarán. Y con la medida con que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la vida que está en tu propio ojo? Dice Matías en el capítulo 7. Existe una ventaja y una desventaja aparentes en apelar a la ley divina de la Corte Suprema, evidentemente. La ventaja es que siempre se hará verdadera justicia. En eso podemos quedarnos absolutamente tranquilos, ¿no es cierto? La desventaja es que la verdadera justicia también se va a hallar en nuestro propio caso. Entonces miremos bien cómo estamos posicionados. Y vamos a obtener misericordia en la medida en que podamos dar misericordia. Entonces entendamos esa parte. Si no hemos dado misericordia, podemos correr un grave peligro. Felices los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia, ¿no es cierto? Dijo Mashiach. En el sentido de que todos necesitamos misericordia. ¿Nuestro acceso a la Corte Suprema está realmente abierto solo para los santos? No. Elohim no abre la puerta a la corte solo para poner un león, ¿no es cierto?, que nos devore, que devore a los pecadores que tratan de obtener justicia. Evidentemente no, además no hay uno que no lo sea. La respuesta es la misma que en cualquier otra situación, ser guiados por el Ruaj. Tenemos que aprender a ser guiados en todo por el Ruaj. Elohim puede decirnos, déjalo ir, ¿está? Mejor que lo dejes, ¿no? Y advertirnos de esa forma, yo que vos lo dejo. O puede decirnos que vayamos a la Corte Suprema, porque hay algo que las dos partes necesitan aprender. Normalmente van a ser las dos partes las que van a aprender. De cualquier manera, vamos a aprender justicia, ¿sí? Sea que lo tengamos que dejar ir o que lo encaremos, por así decir, hagamos la demanda, vamos a aprender justicia. Normalmente vamos a encontrar que presentar un caso contra alguien que ha pecado contra nosotros va a ser el medio por el cual Yahweh va a poner su dedo en alguna de nuestras faltas. Ciertamente, él va a mostrar eso, pero tal vez también sea necesario. Si él nos impulsa eso, es porque es la hora de tocar esos problemitas. El juicio de Elohim siempre nos va a beneficiar al final, siempre, incluso si nos lleva a un periodo temporal de juicio, porque eso va a ser limpieza ahora, si no nos queda pendiente para más adelante. No necesitamos hacer las cosas, necesitamos limpiarnos hoy, ¿sí? Sobre todo si comenzamos a aprender estas implicaciones y miramos a fondo las cosas en vez de reaccionar como siempre lo hicimos, ¿no es cierto?, lloriqueando y quejándonos de lo mal que hemos sido tratados. Y empezamos a ver cómo son todas esas cosas, ese maltrato que fue aplicado a nuestra carne nos hizo un bien inconmensurable en nuestro Ruaj. Entonces es importante obtener la mente de Mashiach, porque es la única que nos hace ver las cosas desde este ángulo, ¿no es cierto? Cada vez más profundamente, cada vez más internamente, ¿no es cierto? Para que de esta manera podamos elevarnos por encima de nuestros intereses personales y observemos el panorama general completo. No somos solamente nosotros formamos parte de un cuerpo. Esto le hace bien al cuerpo, esto le da gloria al Padre, ¿no es cierto? Tenemos que ver esas cosas y no hay lo que me hicieron a mí y nada más. No, necesitamos posicionarnos correctamente, ¿sí? Y ese panorama, además, que debemos que contemplar, incluye la justicia para la persona que nosotros creemos que nos ha perjudicado, porque también esa persona está incluida en este asunto. Si no sabemos cómo Elohim está trabajando con la otra parte, no tenemos la menor idea, ¿no es cierto? Porque nos enfocamos muy estrechamente en nuestros propios intereses, en lo mío nada más, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de que Elohim está interesado no solo en la justicia, sino que también está interesado en la salvación de todos los hombres y en la forma en que damos misericordia. Él siempre está diciendo misericordia quiero. Él quiere que seamos misericordiosos y que aprendamos a aplicar la misericordia a los demás. Será la única forma en la cual nosotros mismos podremos recibirla. En otras palabras, si vemos a todos los hombres a través de los ojos de Mashiach, vamos a traer juicio no para destruir ni para defender nuestros derechos, sino para corregir y hacer el bien. Él puede mostrarnos que la otra persona necesita pasar por una determinada disciplina porque necesita aprender esas cosas, ¿sí? Y entonces podemos pedirle que lo aplique justamente, llevar el caso, por así decir, ¿no es cierto? Porque sabemos que no es un castigo, es una disciplina. El juicio verdadero no es una mera destrucción o castigo, ¿sí? Para las cosas, sino que está diseñado para corregir a todos los pecadores al final. Eso ya lo sabemos. El juicio es simple y sencillamente todas estas cosas para disciplina y no para castigo. Pueden poner la pena de muerte como una pena a corto plazo, pero inclusive el juicio más severo de la ley está diseñado para
que hacer que todas las rodillas se doblen y que cada lengua confiese como Adón, lo confiese a él como Adón, no por amenaza, sino por la fuerza del amor. Si disfrutamos de esta perspectiva, las cosas cambian grandemente. Esto se convierte en un factor en nuestra decisión de apelar a cualquier caso ante el Tribunal Supremo, ¿no es cierto? Ya no somos los nenes que están siempre acusando al hermano de mira lo que me hizo y todo el tiempo, ¿no es cierto? Nuestra motivación entonces ya no se basa en la injusticia que nos hicieron, la pérdida, el daño, ¿no es cierto?, que otros pueden habernos hecho, sino en el amor de Elohim que busca devolver el corazón de todos los hombres al corazón del Padre, ciertamente, ¿no es cierto? Entonces, todo vemos se reduce al amor. Siempre terminamos en los mismos puntos, ¿no es cierto? El perdón es una emisión de amor. ¿Pero de dónde nace la fuerza de todas estas cosas? Del amor. Este amor tiene prioridad sobre la justicia cuando se trata de buscar justicia personal. Nosotros podemos dejar esa búsqueda implacable de justicia por el amor, ¿no es cierto? Sí, es necesario, si el Padre nos lo muestra. Por supuesto, amor es buscar justicia para todos los demás oprimidos, ¿no es cierto? Y Yahshua buscaba constantemente establecer los derechos de los oprimidos, pero no se defendió cuando fue acusado de blasfemia y tampoco inició ninguna revolución para mejorar su situación personal. Entonces nosotros no podemos estar haciendo otra cosa, ¿no es cierto? Sí defendemos a los demás, pero no necesariamente vamos a estar defendiéndonos a nosotros cuando el Padre nos indique que no lo hagamos. La conclusión es que al buscar el acceso a la Corte Suprema del Cielo no debemos ser demasiado rápidos, como de costumbre, sobre todo no hacer las cosas en el momento de la ira, ¿sí? Para participar de este tipo de litigios. Tenemos que usar esa Corte con cuidado y con moderación y solo por la palabra directa del Adón, que Él nos dé la palabra final de vayan o no vayan, ¿sí? Solo de esta manera podemos estar seguros de que si la ley nos juzga para limpiar nuestros corazones, seremos guiados por el Ruach Kadosh, ¿no es cierto?, sin ser aplastados. Recordemos que el trono de la gracia es un trono ardiente, como ya hemos estudiado, ¿no es cierto? Ir a la sala de la corte de Elohim es una prueba ardiente que involucra la ley ardiente, justamente. Elohim no nos niega el acceso a su trono, pero cuando accedemos a él, el pecado arderá, ¿sí? Y el fuego nos limpiará. ¿Qué va a arder? Todo lo que no es del Ruach, todo lo que no es correcto va a arder, pero va a arder todo. De las dos personas que se presenten, por así decir, va a arder todo lo que no deba estar ahí, ¿sí? Porque ningún pecado puede permanecer en su presencia. Y eso incluye nuestro, ciertamente, aunque seamos los que pedimos justicia. Aquellos que no están dispuestos a ser limpiados por ese fuego deben limitar su acceso al trono de la gracia o deben aprender a limpiarse, ¿no es cierto?, antes de utilizarlo. Los llamamientos a la misericordia son siempre seguros. Eso es cierto. Si nosotros no tenemos la capacidad, si dudamos de nuestra capacidad, apliquemos la misericordia a los demás para que de esa manera recibamos la misericordia de vuelta. Las apelaciones que van más allá de la misericordia tienen que hacerse solo mediante consulta con nuestro defensor, que es el Ruach HaKodesh. Bajo la ley bíblica, y en todos los casos, el juez tiene el derecho de apelar al público para obtener evidencia. Este es otro caso que es bastante importante. De hecho, es más que una apelación o solicitud. Si una persona incurre en culpa cuando haya oído una maldición pública y, aunque es capaz de testificar como uno que ha visto o que se ha enterado del asunto, no da información, de manera que está sujeto a castigo, dice Vallecre capítulo 5. Si un testigo se niega a presentarse y testificar, cosa que hoy la ley permite, ¿sí?, entonces Elohim lo considerará responsable como si hubiera mentido ante el tribunal. Directamente. Esa persona se negó a obedecer y a realizar su parte, la que le corresponde. Por lo tanto, si va a aplicar la ley que trata con los testigos falsos. Si un hombre comparece contra otro para testificar maliciosamente y da falso testimonio contra él, las dos partes en disputa comparecerán ante Yahweh, ante los sacerdotes o magistrados en autoridad al momento, y los magistrados harán una investigación cabal. Si el hombre que testifica es un testigo falso, si ha testificado falsamente contra su prójimo, debes hacerle a él lo mismo que él planeaba hacerle a su prójimo. Así eliminarás el mal de tu medio. Al final, esta ley de administración pública se va a aplicar en el momento del gran trono blanco, realmente, ¿sí? Cuando todos se presenten delante del trono y testifiquen lo que ellos
conocen como verdad. Sí, en el gran trono blanco todos van a ser llamados a testificar delante de la corte. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Elohim tendrás temor, yo Yahweh. ¿No es cierto? Cuando Elohim se sienta a juzgar la tierra en Daniel 7, el profeta lo ve como un anciano de cabello gris o blanco, como está escrito en el anciano 9 días, ¿no es cierto? Y dice el cabello de su cabeza era como pura lana. También se menciona esto en Gilgalut, ¿sí? Cuando él haga que toda la humanidad se presente ante su trono de testimonio, todos se van a levantar de entre los muertos y hablarán lo que saben. Lo que está escrito en los libros testimoniará si lo que dicen es verdadero o falso. Así de simple. Esta es la ley de los dos testigos. Esta es la ley de los dos testimonios. Tienen que batir, ¿no es cierto? Las dos cosas tienen que ser absolutamente compatibles o hay alguna cosa que no va. Esta que él tiene allá escrita es la verdadera. La otra veremos qué es lo que sucede. Entonces, vemos que esta ley de Vallicra, ¿no es cierto?, requiere que todos los hombres se levanten desde los muertos, ¿sí?, para estar en presencia del anciano de días y pasar por este test. La ley de la imposición pública va a requerir que se reúnan en el gran trono blanco para declarar la verdad, nada más, toda la verdad y nada más que la verdad. Y por lo tanto, esta ley profetiza justamente acerca de este gran día cuando todas las mentiras serán barridas y todos los corazones van a quedar al descubierto, nada quedará oculto realmente, y todos esos motivos ocultos serán descubiertos y la verdad se revelará a la gloria de Elohim. En conclusión, el tercer mandamiento depende totalmente del primer mandamiento, evidentemente no podemos desprenderlo, ¿no es cierto? Y que reconoce la soberanía de Elohim sobre la nación, justamente porque una nación que pretende aplicar sus leyes y vivir de acuerdo a los mandamientos de él está sometida evidentemente a la soberanía de Elohim. Pero el tercer mandamiento le da al primero una aplicación más práctica, por así decir. Se podría decir que el tercer mandamiento revela la hipocresía de los corazones de aquellos que solo prestan servicio de labios al primer mandamiento. ¿Cuántos quedarían expuestos? Lo que verdaderamente creemos en la soberanía de Elohim, los que nosotros, ¿no es cierto?, entendemos que Él está preocupado por la vida diaria en la tierra. Él no es un Elohim que está allá y no le importa, ¿no es cierto?, como los agnósticos dicen, ¿sí? Él está muy preocupado. Él trabaja hasta hoy, ¿sí? Él actúa como juez del Tribunal Supremo cuando no hay pruebas suficientes para condenar a nadie en un tribunal de justicia en la tierra. Él interviene y hace justicia. De hecho, el tercer mandamiento asegura a todos en el reino de Elohim que la justicia siempre se puede obtener en el tribunal de Yahweh. Si no se puede obtener justicia en una corte terrenal, uno siempre puede apelar a una corte superior donde todas las cosas se conocen y se juzgan con el equilibrio perfecto de justicia y misericordia que solamente nuestro Padre amoroso puede darnos. Bien, ahora sí, habiendo terminado, quedo a disposición de ustedes. Hola Aarón, hola Adriel, hola Eduardo. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, ningún mea culpa, vamos a dar por encerrada la charla. Los espero a todos el domingo, si Abba permite, para que sigamos aprendiendo acerca de sus mandamientos, ¿no es cierto? Shalom a todos, hermanos, nos vemos el domingo.